Hola Jesús, Hola Elvis, ¿cómo estás? buenas tardes. Bien, la primera vez que entro en este sistema, ¿me vas a asesorar, por favor? Ya, ok. A ver, A ver, está nuestro amigo Carlos Peña Hidalgo. sí, ahí está, primerito está. Sí, qué bueno. Antes no era tan aplicado así cuando era alumno. Anda, ¿no? ¿Verdad? Hasta que ya comienzan a sacar los trapitos. Mm. A ver, vamos a ver, bueno, ahí tienes el audio, tienes el video, eso manejas bien. Hay Sí, una flechita. ya. Solamente para probar el cómo compartir, Sí, cómo es que tengo que hacer aquí sí, donde yo está la flechita, ¿no? te voy a dar, sí, acá hay una flechita que dice compartir. Te Sí, voy a dar eh, acceso para que tú compartas tu documentación. ya. Ya, Múltiples ahora sí presentaciones pueden ser. puedes compartir tus Ya, diapositivas. ya. Un saludo para mi amigo Carlos Peña Hidalgo. Ahí está escuchando, está escuchando. Vamos a, vamos a esperar un rato ¿Ya? mientras se van uniendo los participantes al webinar. Perfecto, perfecto. Aguardo, aguardo voces. Bien, vamos a aprovechar un tiempo aquí. Voy a comenzar un poco relatando que trabajé en mantenimiento. Estaba trabajando en mantenimiento con una persona extranjera y me dijo que si estaríamos en su país, no tendríamos que hacer trabajo tan artesanal, sino podríamos usar sensores. Y eso me llevó a tener un interés en aprender sensores, Ya. ¿no? Entonces, yo me fui del Perú a estudiar al extranjero con el objetivo de aprender esos conocimientos que usando sensores se podía hacer mantenimiento. No, no tenía una cabal idea de qué se trataba, ¿no? Entonces, entré al grupo que preparaban para mantenimiento y ahí me sugirieron que tenía que llevar tribología. Entonces me estaba matriculando en vibraciones y tribología, ¿no? Vibraciones que tenían que ver con los sensores y tribología que tenía que ver con las fallas y propuestas para poder mejorar, ¿no? Y este es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Sobre tribología. Una parte de tribología que es desgaste. Bueno, a mí me llegó a gustar tanto el curso de tribología que me incorporé al grupo del Laboratorio de Fenómenos de Superficie. Y había un profesor que enseñaba, además de sensores, ¿no? Enseñaba predicción de fallas usando sensores. Y él usaba diferentes tipos de sensores. Entonces, tenía interés en las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, acabé aprendiendo un poco de vibraciones y acabé aprendiendo sobre tribología para mi maestría, ¿no? Y en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela Politécnica. Y posteriormente me gustó tanto vibraciones porque era una ciencia que usaba señales y había mucho que deducir. Entonces, me llamó bastante la atención cómo se podía deducir usando esa información, relacionar la información de las señales con lo que estaba ocurriendo en las superficies.
¿no? Y quería continuar con vibraciones, solamente que no había en el tema específico de mantenimiento. Se presentó el caso de resolver un problema para una empresa que estaba con contaminación sonoras y por tanto había que controlar las vibraciones porque la causa del sonido era las vibraciones del transformador. Y entonces comencé a aprender sobre acústica, ¿no? Y mi formación acabó siendo una maestría relacionado a tribología y vibraciones y en el doctorado vibraciones y acústica, que son los temas que acostumbro dar clases. Bien, en la parte de instrumentación, bueno, actualmente dicto el curso de metrología, dicto el curso de instrumentación, dicto el curso de control. eh, Bien, y además de tribología, y por el momento no estoy dictando ni vibraciones ni acústica, en este año ni el año pasado dicté, pero los años anteriores siempre he dictado. Bien, estoy a la espera que aparezca la gente, estoy tratando de describir un poco cuál es mi especialidad y cómo fui aprendiendo. Eh, bueno, yo aprendí en un medio académico donde se hace investigación. Ah, la pregunta, si tengo certificaciones internacionales. No, hay certificaciones internacionales en vibraciones y en lubricación, ¿no? Yo tengo entendimiento del tema en sí, pero no lo hice. Yo estudié con un colega, Marcelo Atilio se llama. Entonces, él es de Noria y él es el que capacita en Brasil en el tema de la ubicación. Yo visité su institución, que es un laboratorio de lubricaciones, y hemos cambiado figuritas y al final me di cuenta de que lo que yo había aprendido por los medios académicos, él había aprendido por otros medios y llegamos al mismo lugar. En ese intercambio de figuritas, él me dio todo su material sobre lubricación, ¿no? Entonces, hay un mexicano que dicta para toda América Latina y da las certificaciones del Grupo Noria, pero debido al idioma, en Brasil solamente lo da este señor, Marcelo Atilio, con la cual yo estudié la maestría. Él solamente estudió la maestría y yo continué con el doctorado y somos amigos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un investigador. De nada, Imani, de nada. Yo soy investigador y yo aprendo muchas cosas o por mi cuenta o en el laboratorio, haciendo experimentos. Entonces, yo llegué a percibir que los jóvenes que entran como asistentes en el laboratorio aprenden mucho más que en las empresas, porque en los laboratorios tenemos que resolver los problemas que en las empresas no pueden resolverlo. Generalmente son temas de tesis que los alumnos traen de la industria para ayudarles a resolver a las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tribología ha sido un tema constante, a tal punto que es en la cantidad de tesis que se han publicado en la institución donde yo enseñaba. Tribología utilizaba todos los semestres por lo menos del 20 al 30% del- de los temas que eran tratados. Entonces, todos los años siempre ha habido algún alumno que traía los problemas de las empresas que tenían que resolverse con conceptos de tribología. Hemos encontrado nuevos materiales, nuevas tecnologías. En eso de buscar soluciones hemos conseguido hacer un trabajo bien interesante. Entonces, el día de hoy yo tengo interés un poco de mostrar los temas o algunos de los temas
hemos realizado como trabajo de investigación para dos empresas mineradoras, empresas de minas, ¿no? Entonces, las empresas de minas son los que más problemas tienen de mantenimiento y sus problemas son más graves que los de cualquier sector de la industria. Entonces requiere soluciones muchas veces más fuera de lo común, ¿no? Y trabajar con nuevas tecnologías, ingeniería de material, eh, a- realizar muchos trabajos de laboratorio, equipamiento. Es algo que, bueno, genera desafíos, dificultades, pero al mismo tiempo genera satisfacciones poder enfrentarlos y resolverlos. Entonces, en esta parte de tribología es un poco incomún, en cuanto que en la mayor parte de los cursos hay libros con contenidos y problemas ya específicos donde hay una solución bien direccionada que generalmente es numérica. En este campo de la tribología no hay un material único, hay muchos libros, la mayor parte en inglés. Yo conozco solamente dos libros en español y un libro en portugués, ¿no? Que tuvo un tiraje pequeño y no se volvió a publicar. Entonces, no hay mucho material de tribología en español y en portugués, pero hay bastante material en inglés. Bien, bueno, Jesús, no sé si podemos comenzar. Sí, ya podemos dar inicio. Te voy a hacer la presentación. Ya, Muy bien. Buenas noches, señores. Les saluda Jesús Taxa, presidente de la Asociación de Técnicos e Ingenieros de Mantenimiento, cuyas siglas es ATI. Esta vez vamos a presentar, y nos complace presentar a nuestro colega, el doctor Elvis Mercado Curi, cuya trayectoria en la parte académica es vasta y también tiene mucha experiencia laboral. Veamos cuál es su trayectoria académica. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Callao. Tiene una maestría stricto sensus en ingeniería en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. También tiene un doctorado stricto sensus en ingeniería en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Además, tiene un postdoctorado en la Universidad de Coimbra, eh, Portugal. En cuanto a su experiencia laboral, él es profesor, o fue profesor en el Instituto Peruano de Mantenimiento. eh, También fue profesor titular a dedicación exclusiva en la Universidad UNISATS de la Asociación de Beneficencia de Industria Carbonífera de Santa Catarina en Brasil. Y también es profesor horista de la Universidad de Extremo Sul catarinense. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, el doctor Elvis tiene una gran trayectoria laboral, así como académica, y vamos a aprovechar sus palabras para crecimiento personal, profesional nuestro. Muy bien, Elvis, puedes iniciar tu disertación. sí. Entonces, vamos a comenzar aquí. Me parece que es aquí. ¿Se está viendo? Sí, Elvis, sí, sí se ve tu presentación. Ya. Entonces vamos a comenzar con la primera página. Ya no necesito presentaciones. Jesús ya me presentó. Opa. Entonces, ¿qué he hecho? Nuevamente, aquí. Ya. Ahora sí. Ya Jesús me presentó. En esta vez quiero agradecer a Jesús Taxa por darme la oportunidad. Es rara vez que consigo me dirigir al público de habla hispana. Generalmente lo tengo que hacer en portugués, ¿no?
Entonces vamos a comenzar con algunas definiciones. ¿Qué es desgaste? Desgaste fue una discusión antigua. En 1965 hubo un congreso de aceros en Inglaterra y entonces alguien estaba sustentando que su producto era más resistente al desgaste y eso ocasionó que se reviera el tema, ¿qué cosa es desgaste? Formó una junta que lo encabezó Peters, Join, y se creó todo un grupo que se llamó el Grupo de Tribología, que hizo un estudio de qué cosa era desgaste, ¿no? Y llegó a unas conclusiones bien interesantes. Él decía que con ese conocimiento de esa época, 1966, podía haberse reducido el 5% del Producto Bruto Interno de Inglaterra. Igualmente, en MIT llegó a otra conclusión el rector y él dijo lo mismo de Estados Unidos, ¿no? Que había mucho desperdicio, mal uso de los conocimientos, elementos que podrían tener una larga vida útil estaban durando corta por ausencia de lubricación, ausencia de entendimiento de fricción y ausencia del proceso de desgaste. Por tanto, el tema fue largo y se tuvo que llegar a una reunión de la ONU para definir qué cosa era desgaste, porque cada académico o cada personaje daba su opinión, su parecer, lo que es desgaste. Y eso no puede ser así, ¿no? Entonces, hoy en día se dice que es daño progresivo, lo que la ONU aprobó, un daño progresivo que resulta en pérdida de material y que se produce en la superficie de un componente como resultado del movimiento relativo a un componente adyacente. Resumiendo, desgaste, pérdida de material. Entonces, la evaluación de esa pérdida de material es así. Se pesa en la balanza, en este caso es un rotor, cuánto es en el estado nuevo cuando va a ser instalado y se pesa en la balanza después de haber sido usado. Entonces, esa diferencia de pesos iría a ser la masa perdida. Ahora, lo que estamos viendo es un rotor que es usado en una mina para residuos de carbón, residuos de materiales que ya fue beneficiado el carbón y el tiempo que duró esa lámina cortante que se ve en la segunda figura es de 15 días, apenas 15 días duró esa lámina, ¿no? Entonces, ahora, muchas veces hay personas que cuando ven una superficie con riscamientos, con arañones, dice ya se desgastó la superficie. A veces se puede arañar, pero esos arañazos solamente deforman la superficie. Si no hay pérdida de masa, no hay desgaste. O sea, el hecho que se modifique la rugosidad o la superficie no significa que esté ocurriendo el desgaste. El desgaste solamente se dice cuando hay pérdida de masa, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estamos viendo otro tipo de bomba. Esta es una bomba cerrada, rotativa, en centrífuga. Y estamos viendo la diferencia entre un peso y otro. Esto fue después de 15 días. Entonces, esto es un material revestido. Y en otro tipo de bomba ocurrió apenas unos agujeros locales, ¿no? Y en el otro lado, en la otra bomba, ocurrió un desgaste apenas en estos extremos. Entonces, el proceso de desgaste no es igual, depende mucho del tipo de material y depende de otros factores. Entonces, vamos a comenzar a definir la palabra tribología. Tribología tiene su origen en el griego, es una palabra de unión de dos palabras griegas, tribus que significa fricción y gía que significa ciencia. Entonces, tribología significa ciencia de la fricción, ¿no? Entonces, esta ciencia estudia la fricción, el desgaste y lubricación, ¿no? Todo lo que termina en gía es ciencia, solo gía, por ejemplo. Solo
es animal, GIA es ciencia, biología, bio es vida, GIA es ciencia, ¿no? Astronomía, ¿no? Entonces, no termina en GIA, no es ciencia, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que se estudia el desgaste? Nosotros tenemos, en el caso de desgaste por deslizamiento, se estudia cuáles son los elementos que estarían participando en ese tribosistema, ¿no? Entonces vamos a decir que yo tengo un cuerpo en la parte de abajo, un contracuerpo en la parte superior. Esos cuerpos están en contacto. En el medio, en este caso, tiene un lubricante, puede no tenerlo, ¿no? Y entre ellos va a ocurrir esa pérdida de material, ¿no? Y el medio ambiente iría a influenciar de una manera fuerte a veces o de una manera poco significativa en otras ocasiones. Depende del material, depende cómo se da el tipo de movimiento. Entonces, según el diccionario, que lo define como una ciencia y tecnología de las superficies interactiva en movimiento relativo y temas prácticas relacionados. La verdad es que la tribología no tiene un padrón. A veces tenemos que aplicar análisis operacionales, ¿no? Que van con conocimientos de física, a veces de biología, a veces de ingeniería, a veces de medicina, ¿no? La tecnología se aplica tiene un amplio campo de aplicación. Dentro de ese amplio campo de aplicación, podemos ver que ya existe una tribología espacial, se analiza cómo se comportan los equipamientos en el espacio, que es bien diferente al comportamiento de la Tierra. En el orden de nanotribología estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Se analiza también conceptos de nanotribología. Cada uno de esos temas es una especialidad. Existe la biotribología, por ejemplo, en los dientes, en la unión del fémur, ¿no? En el medio de la rodilla. eh, es analizado la dureza del hueso, los líquidos que están entre los huesos, los cartílagos, todo lo que está relacionado, porque va a ser un proceso de movimiento en biotribología lubricado, ¿no? Tribotronics, ¿no? Tribología computacional y tribología green. Bien, en el laboratorio que yo participo, nosotros trabajamos más con tribología green. Entonces, en tribología green buscamos la reducción del calor y la disipación de energía, buscamos lubricantes biodegradables, tenemos algunos archivos publicados en esos temas, revestimientos y las implicaciones en los medios ambientes, ¿no? Y aplicaciones de una energía sustentable, ¿no? Bien, entonces tenemos que tener un norte, o sea, cuál va a ser nuestros temas y en función de ese norte nos tenemos que especializar. Bien, tengo unas definiciones bien interesantes que cuando estaba asesorando algunas tesis, los alumnos me lo hicieron entender, ¿no? Y entonces, muchas veces decimos que el coeficiente de atrito es una propiedad de los materiales, ¿no? Y bueno, en parte influencia las propiedades de los materiales, ¿no? Pero no es una propiedad intrínseca, sino también depende de muchos factores relacionados a su aplicación específica, ¿no? Dentro de esos muchos factores, yo tengo que entender cómo es la estructura del sistema, ¿no? La geometría de él, la rugosidad de él, ¿no? El tipo de movimiento, ¿no? Las variables operacionales tales como carga, temperatura, velocidad, tiempo, ¿no? Y las interacciones que pueden ocurrir entre un y otro sistema, interacciones químicas, físicas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un desgaste adhesivo. Entonces, aquí tenemos un desgaste donde predomina un desgaste por cizallamiento, este objeto. Este segundo objeto, aquí está predominando un desgaste por microsolda, ¿no? Con arranque del material.
Estos son cuando dos materiales son altamente compatibles, se van a soldar. Basta frotarse entre ellos y ocurre una solda por fricción. Y posteriormente va a haber un arranque de material. Este es bien semejante al caso anterior, al caso de B. Este también es por deformación, ¿no? Y condiciones de solda y cizallamiento, ¿no? Aquí es una quiebra de la camada protectora, está se soldando y se está quebrando, ¿no? Y aquí es por deformaciones. Aquí hay, como se dice, una trinca, ¿no? Un corte por causa de que la resistencia del material no está soportando y está se generando agrietamientos, ¿no? Todo esto es un caso de desgaste adhesivo. Vamos a ver más al frente un poco más sobre desgaste adhesivo. Bien, entonces, Sicots es un tribologista, ¿no? Él describe que en un análisis tribológico yo tengo que ver los operadores de entrada o variables de entrada y los operadores de salida, ¿no? O variables de salida. ¿Qué cosa yo tendría en los operadores de entrada? Tendría la fuerza normal que puede ser pequeña, medio, grande. Tendría esa fuerza normal está relacionada con la amplitud, con la frecuencia, si ella es constante o ella es, por decir así, un proceso graduado o un proceso eh, no permanente, ¿no? Temporal, ¿no? De impacto, en otras palabras. Y la duración, ¿no? Que puede generar deformaciones y después puede cesar y esas deformaciones irían a implicar. La velocidad es muy importante. En las normas de los ensayos dice que los ensayos deben ser realizados a una velocidad menor de 1 metro por segundo. No se sugiere que sea 0,5, 0,6 porque ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una mayor velocidad? Mayor es velocidad, mayor fricción se calienta y cuando se calienta se produce otros fenómenos que están relacionados con la oxidación y microsoldas, ¿no? Entonces, la temperatura y la velocidad se relacionan de esa manera. Y la constitución de la matriz, las reacciones triboquímicas, por decir así. Cuando yo tengo dos materiales compatibles, fácilmente se sueldan. Y cuando tengo materiales dos incompatibles, ellos no irían a pegar, no iría a ocurrir el desgaste por adhesión. Bien, más adelante vamos a ver este fenómeno de adhesión con mayor detalle, ¿no? Entonces, en los operadores de salida, lo que yo voy a visualizar, ¿no? Es el movimiento, la potencia, la información como señales, la información de la pérdida de peso, ¿no? Las deformaciones en la matriz, las rugosidades, ¿no? Y los cambios que pueden tener en el material, por ejemplo, modificación de la dureza, ¿no? Entonces, otras variables que es menos considerado es la disipación de energía, ¿no? Y la geometría de las partículas, la forma como esas partículas se van desprendiendo. Bien, entonces, de manera clásica, todos los libros de topología suprimen varias formas de desgaste, cuatro mecanismos de desgaste: el mecanismo de adhesión, el mecanismo de abrasión, el mecanismo de reacciones triboquímicas, ¿no? Y el mecanismo de fatiga superficial. Bien, entonces, vamos a explicar esto, de estos cuatro mecanismos. Ellos son muy importantes. Estos procesos de desgaste son completamente diferentes. La causa y el efecto van a ser diferentes. Vamos a explicar ahora sí un poco mejor este fenómeno de adhesión. ¿Qué es adhesión? Bien, cuando yo tengo dos materiales iguales y los pongo en contacto,
va a haber en los puntos de contacto, en la unión de contactos con dos superficies que están completamente juntas, van a comenzar a compartirse los electrones como si fueran un mismo cuerpo. Entonces yo tengo abajo el cuerpo y en la superficie encima el contracuerpo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber puntos de unión entre el cuerpo y contracuerpo. A eso voy a llamar como microsoldas, microsoldaduras, ¿no? Esas microsoldaduras van a comenzar a compartir electrones. Y si esto continúa se moviendo, va a haber lo que vimos en la figura anterior, quiebra de material con esos diferentes mecanismos de quiebra, ¿no? ¿Es posible reducir la adhesión? Sí. Basta seleccionar materiales diferentes. Un ejemplo clásico es en un eje, ¿no? Las bocinas o los cojinetes tienen que ser de un material, por ejemplo, de bronce, ¿no? O puede ser otros materiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene el bronce? El bronce y el acero, ¿no? El acero y carbono no son muy compatibles. Por tanto, no hay adhesión, ¿no? Entonces, el acero tiene una mayor dureza, el bronce tiene una menor dureza. Por lo tanto, yo tengo la ventaja que se va a desgastar el, el material del bronce, que sería el cojinete. Y yo tendría la ventaja que es más fácil sustituir un cojinete que sustituir un eje. No, entonces, eso fue hecho de propósito para que, debido a que va a haber contacto entre superficie, va a haber una carga, va a haber las rugosidades del eje que tiene una mayor dureza, va a funcionar como una herramienta de corte y a los pocos va a ir creando quiebras de partículas, pero no por adhesión, sino como si fuera un proceso mecanizado de una herramienta de moviendo con una superficie afilada que sería la rugosidad. Bien, eso es lo que define un proceso de desgaste adhesivo. O sea, hay microsoldaduras, ¿no? Y con quiebra. Con quiebra es completamente diferente. Yo tengo una superficie de mayor dureza y una superficie de menor dureza. Entonces, esta superficie de mayor dureza va a funcionar como una herramienta de corte. Esa herramienta de corte va a riscar, va a crear arañones, ¿no? Y cuando yo revise la superficie después de haberse desplazado, teniendo un movimiento relativo, yo voy a ver marcas de un surcamiento, un riscamiento todo alineado conforme fue la herramienta de corte. Entonces, un lado se quiebran las partículas y el otro lado permanece igual, porque la dureza es muy superior. Entonces, esa es una característica de la abrasión. Entonces, él depende mucho del tipo de material y el ángulo de ataque, ¿no? Existe ángulos más agresivos y existe ángulos menos agresivos. Entonces, irían a ser menos nocivos. Por tanto, el control de las rugosidades tornase importante en esas superficies donde va a haber abrasión, ¿no? Además de, si mi material fuera un material que estaría pasando encima de la superficie y yo quisiera tener un material resistente al desgaste, yo tendría que colocar un material de una dureza igual o superior a el elemento que estaría riscando. Bien, el segundo caso de abrasión no tiene nada que ver con adhesión. No, no existe posibilidad de compartimiento de electrones. No existe. Esa es una característica de la abrasión. Generalmente estas partículas duras son partículas de cerámicos y este es metal, ¿no? Pero esto puede ser un material metálico de alta dureza y el de abajo de menor dureza. Bien, el otro mecanismo de desgaste son las interacciones químicas entre los elementos. Va a haber una reacción química. Entonces,
va a haber un desprendimiento de electrones tipo pila. Entonces, el de abajo va a ser el cátodo y el de encima va a ser el ánodo. El medio ambiente va a funcionar como un ácido y lo que va a haber es un flujo de electrones. En este caso, si se oxida la superficie de abajo, él comienza a perder electrones y al perder electrones se generan condiciones para que el oxígeno reaccione, en este caso con el fierro o con otro metal, y se forme un óxido de fierro, que iría a ser un nuevo elemento que no estaría interligado a la matriz. Entonces se crea una camada, en una camada, una capa de óxido, ¿no? Pero ese óxido puede parar después de un tiempo cuando el oxígeno no consigue penetrar, ¿no? Bien, un ejemplo clásico de reducir un proceso de oxidación son las embarcaciones navales. Entonces, el mar eh, va a buscar extraer los electrones del metal de la nave. Entonces, como es un proceso que no consigo evitar que el mar, que es un elemento altamente corrosivo, me va a extraer electrones de la superficie metálica de la nave, entonces lo que vamos a hacer es engañar un poco a la naturaleza y, y saturar ese cobro de electrones colocando una batería en la superficie metálica de la plancha del barco. Entonces, los barcos a determinada distancia tienen una fuente de alimentación para liberar electrones para reducir el proceso de oxidación de las naves. Es bien interesante esa parte de ahí, ¿no? No es el único caso de la manera como se produce un óxido. Hay óxidos por corrosión, en este caso que ocurre como un proceso electrolítico. Y hay otro tipo de óxido que es cuando se calienta la superficie. Cuando se calienta la superficie se generan condiciones para que el oxígeno comience a reaccionar con el fierro. Entonces, no es lo mismo un óxido de baja temperatura, un óxido de mar, que un óxido que se produce, por ejemplo, en una caldera, ¿no? En un horno, ¿no? Son óxidos con una composición química completamente diferente. Bueno, es parte de un proceso de desgaste y viene el otro fenómeno que sería la fatiga, pero hay dos tipos de fatiga, la fatiga del material y la fatiga superficial. Entonces, ¿en qué se diferencia? En cuanto que mm, la fatiga como respuesta a una solicitación de tensiones y un número de veces de tensiones que el material consigue soportar, iría a crear una ruptura en alguna parte del material. En la fatiga superficial, él solamente iría a ocurrir en la superficie. ¿Y por qué iría a ocurrir solamente en la superficie? Porque yo voy a colocar una superficie que va a deformar y al deformar esta superficie, yo voy a pasar del límite de fluencia del material y voy a tener una deformación primero elástica, luego una deformación plástica, pero no en todo el cuerpo, sino apenas en la parte de la superficie, ¿no? Y cuando yo llego a pasar después de varias solicitaciones, después de varias tensiones y esfuerzos que se ocasionan en la superficie, en otras palabras, después de haber rodado una cantidad de veces, entonces yo voy a llegar al punto de ruptura. Entonces se va a generar una ruptura apenas en la superficie y se va a generar un desgaste tipo escama de pescado, ¿no? Entonces es una característica propia que ocurre cuando hay una carga que consigue ultrapasar el límite de deformación del material en determinados puntos. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Hay un modelo matemático
la geometría del elemento, de los dos elementos que están interaccionando. Ah, ah, Dice que mi internet es adecuado. Bien, entonces, los cuatro mecanismos. Entonces, todo punto en que puede ser un desgaste combinado. Esto ocurriendo en las figuras, van a compartir electrones y debido a que hay un desplazamiento, un movimiento, ¿no? Con una determinada fuerza y carga, va a aparecer una ruptura y desprendimiento de partículas. En este caso de aquí hay una superficie mayor. Aquí no ocurre compartimiento de electrones. Aquí básicamente se es tirado en forma de partícula. Disculpe, en esta parte de aquí era la adhesión, expliqué mal, la actividad, la capital y estaríase partiendo, quebrando, ¿no? Una parte ahí y desprendiéndose. Entonces, en cuanto a que la fractura por adhesión es una fractura que ocurre con microsoldas, este de aquí no ocurre microsoldas, este de aquí ocurre porque se ultrapasó el límite de formación plástica y llegamos a un punto de ruptura. Aquí tenemos que cambiar de material, ¿no? Aquí tenemos que escoger mejor el material. Aquí yo tengo una superficie dura y una superficie blanda, ¿no? Aquí yo tengo que buscar primero controlar la geometría del. Aquí tengo una superficie agresiva o una superficie más pulida podría reducir ese efecto. Y por último, tengo las reacciones triboquímicas. Aquí existe oxidación. Entonces, tengo una alta velocidad, está garantizado que va a ocurrir el fenómeno de oxidación, ¿no? Entonces, con menores velocidades, yo consigo controlar ese fenómeno de oxidación por causa de calentamiento del material y por causa de generarse condiciones para que el oxígeno reaccione con el material. Además del tipo de material, ¿no? Con un material de acero inoxidable probablemente no consigo reducir las posibilidades de ese tipo de óxidos. Solamente que eso me va a salir un poco más caro. Bien, entonces, había comentado que había cuatro mecanismos de desgaste, pero eso no es cierto. O sea, hay más mecanismos de desgaste, solamente que esos cuatro son más frecuentes y hay otros mecanismos de desgaste menos frecuentes. Entonces, aquí tenemos una separata de tribología del profesor Stotterou, ¿no? Que en Brasil es bastante conocido, y esta separata comúnmente está en muchas sustentaciones de tesis, como parte de la fundamentación de los procesos de desgaste. Entonces yo tengo un proceso de desgaste, está con dos S, debería ser con una S, está mezclado el portugués con el español. Yo tengo dos tipos de posibilidades de desgaste por abrasión. Abrasión de dos cuerpos significa que hay dos elementos. El elemento superior tiene una dureza superior y una geometría apropiada que me produce el microcorte, ¿no? O la abrasión de tres cuerpos. Hay un elemento que está entre las dos superficies que tiene una dureza superior y él está agrediendo a las dos superficies, tanto a la superficie de encima y abajo. Esto es clásico en los aceites que tienen partículas de polvo, que por causa de falta de cuidados se deja destapado el aceite y se introduce el polvo y ese polvo va a hacer ese papel de tercer cuerpo. Bien, luego iríamos a tener el fenómeno de adhesión, ¿no? Que puede ser por deslizamiento, significa dos superficies con un área que comparten igual, o por rodamiento. Entonces, en este caso de aquí, el rodamiento, esto está girando y los puntos de contactos es pequeño, ¿no?
tórnase más agresivo si la carga fuera mayor, ¿no? Bien, entonces, tenemos el caso de erosión. La erosión puede ser de diferentes maneras. Puede ser con partículas, puede ser con gotas, puede ser con fluido. También se subdivide en que el ángulo puede ser perpendicular, alto ángulo, decimos cuando está próximo de 90 grados, y bajo ángulo decimos cuando está próximo de 0 grados, ¿no? Más próximo de 0 grados. Tenemos otro que sería en impacto, que significa que este cuerpo va a caer, ¿no? Y va a liberar una energía cinética y va a impactar la superficie. Y tengo otro caso que podría ser oscilación. Este caso es menos común, pero al mismo tiempo es tan dañino como este de aquí de abrasión. Bien, esto sería. Ahora, hay otros autores que más comunes esos otros procesos. Estamos comenzando a tratar, conforme la literatura de tribología trata, ¿no? Las diversas definiciones de desgaste. Bien, ahora, ¿cómo debería yo tratar los temas de desgaste? El desgaste y fricción, ellos van juntos, ¿no? Ahora, yo debería tratar siempre de una manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué significa tratarlo de una manera cualitativa? La descripción de cómo se produce, cómo es el tipo de marca, si es adhesivo, abrasivo, ¿no? Oxidativo o si es por fatiga, ¿no? Esa es una descripción cualitativa. Y luego viene la descripción cuantitativa, ¿no? ¿Cuál sería el coeficiente de fricción, ¿no? Que está relacionado con dos fuerzas, ¿no? Una fuerza normal y una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción aparentemente es una propiedad de los materiales y, por ejemplo, dos superficies de acero estaría entre 0,5 a 0,6. Si tendría 0,4, iría a ser que algún elemento, algún componente está cumpliendo algún papel de reducir la fricción, ¿no? Y tendría que ver cuál es la liga, ¿no? Y si estaría con 0,2 o 0,1, yo puedo decir, ¿no? Que tiene una autolubricación, ¿no? Y si tiene menos de 0,1, es altamente lubricado. Podría decir que está lubricado, ¿no? No interesa que sea otro cuerpo sólido o que el material ya tenga en su interior una aleación que permite eso. Por ejemplo, podría ser el carbón o podría ser el zinc. Entonces, materiales con alto contenido de carbón, reducen el coeficiente de fricción y por tanto hay una tendencia a mejorar eh, la resistencia al desgaste. Bien, entonces, ahora viene el tema. Coeficiente de fricción, probablemente usted ya estudió en física, pero tal vez nunca ha estudiado el coeficiente de desgaste. Ahora vamos un poco a explicar la relación que hay entre esos dos, ¿no? Lo que tienen en común es que los dos consideran a la fuerza normal, ¿no? Pero ¿qué cosa es desgaste? Desgaste es pérdida de material. Entonces, yo voy a tener en un estado inicial un volumen, y si yo lo colocara en la balanza, tendría el peso de ahí, y densidad por volumen es igual a masa, podría encontrar el volumen o la masa, y podría monitorar eso. Y después de un tiempo de uso, yo tendría que nuevamente evaluar o la masa o el volumen, ¿no? Y la diferencia entre el estado inicial y el estado final iría a me dar la pérdida. En este caso, el área permanece igual, ¿no? Y la pérdida fue esta altura, ¿no? Bien, esa pérdida, que iría a ser la altura veces al área nominal, ¿no? Colocamos en este lado, en matemáticas se dice así. Esta es una variable dependiente y estas serían las variables independientes. Entonces, el resultado de esto de aquí está dependiendo de estos tres elementos.
y este es un coeficiente, el que está. Ese sería el coeficiente de desgaste adimensional. ¿Qué es un coeficiente? Un coeficiente es un número que permanece constante, ¿no? En cuanto que lo que está de negro son variables, yo puedo aumentar la carga, ¿no? Puedo incrementar la distancia o cambiar de material la dureza, ¿no? Y la pérdida del volumen va a ser una consecuencia de él, pero este K, este valor no va a cambiar. Este K va a ser igual, va a tener el mismo criterio que el mu, que es el coeficiente de atrito, que es un número, una constante, un coeficiente que él no se altera. Podemos incrementar la carga, va a aumentar la fuerza de fricción, podemos reducir la carga, va a reducir la fuerza de fricción, pero la relación entre esos dos elementos va a ser un número que permanece igual, ¿no? Igualmente va a ser así. Yo tengo dos materiales, cuerpo y contracuerpo, y siempre que va a ocurrir un proceso de deslizamiento, yo voy a tener un coeficiente de desgaste. Entonces, para diferentes aplicaciones, si la fuerza va a ser la misma, la distancia va a ser la misma, la dureza va a ser de un material conocido, ¿no? Entonces, el coeficiente de desgaste va a decir si él es resistente al desgaste o no es resistente al desgaste. Cuanto menor fuera este valor, menor pérdida de material va a ser y por tanto un menor coeficiente de desgaste es favorable. Y voy a decir que es resistente al desgaste. Cuanto mayor fuera este número, yo voy a decir que es una alta tasa de desgaste, por tanto, él es un material que dura poco, ¿no? Entonces, siempre esos análisis yo tengo que hacerlo en un tribosistema. SICOS creó este tipo de análisis. ¿Qué es un análisis? Es un método para tratar los problemas. Para todos los casos, usted va a crear un tribosistema creando un volumen de control, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar el cuerpo sólido, qué material es, cuáles son sus propiedades. Yo tengo que analizar cuál es el contracuerpo. El contracuerpo tengo que analizar el elemento interfacial, qué cosa hay entre el elemento interfacial, si hay partículas, hay polvo, hay aire, hay algún fluido lubricante o hay oxidación, el elemento interfacial, ¿no? Y tengo que considerar el medio ambiente. Estos son en este caso aquí, los cuatro elementos que tengo que considerar un tribosistema. En una posterior clase voy a explicar cómo se analiza en un motor de combustión. En un motor de combustión se modifica constantemente cuando ingresa el combustible, cuando sale el humo del carro. Entonces, es un sistema que yo tengo que considerar qué es lo que ingresa y qué es lo que sale para tener una idea de cuáles elementos podrían ser nocivos y que me afectaría el tiempo de vida de la superficie metálica del material que estaría siendo usado. Voy a resumir esta parte de aquí, que con estos dos elementos, con el coeficiente de fricción y con el coeficiente de desgaste, yo puedo predecir el tiempo de vida y puedo indicar si él es favorable o desfavorable para el tipo de trabajo que está siendo direccionado, los elementos que irían a interactuar en un proceso de movimiento, de deslizamiento. Yo voy a mostrar algunos estudios de caso, espero que les guste, son temas que fueron tratados en los laboratorios y fueron tratados en las empresas mineras donde se hizo la aplicación práctica. Ahora vamos a tratar el síntomas o efecto, las causas y las recomendaciones. O sea, en un proceso, en un análisis, yo tengo que buscar la imagen, ¿no? De la falla. En este caso aquí estamos viendo una imagen de falla de una superficie y a este tipo de imagen yo lo voy a relacionar con la fatiga, ¿no? Entonces, está ocurriendo un proceso normal de fatiga. Esto no es una fatiga superficial.
La fatiga superficial se parece a la escama del pescado, o sea, se montan pequeñas láminas en la parte superior. En cuanto que esta fatiga normal se descascara y se ve la superficie de abajo, esa superficie que estaba pulida ya no está más, y se ve una superficie con bastantes relieves. Bien, entonces a este tipo de imagen yo voy a decir, tiene un problema de fatiga, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de él? Formación de grietas por debajo de la superficie de rodadura, se producen em, pocas veces, es poco frecuente, exfoliaciones del material, ¿no? Es un desgaste progresivo, o sea, él va a comenzar a crecer y crecer y crecer, y él va a incrementar las vibraciones y el ruido en la pista de rodadura que estaría reproduciendo el deslizamiento. Estos serían los síntomas. Bien, las causas es porque ya cumplió su función, o sea, todo rodamiento tiene establecido un tiempo de vida, un tiempo útil de vida, llegó a su tiempo útil si fue bien usado, ¿no? Y es necesario cambiarlo, ¿no? Ahora, otro fenómeno puede ser por mala lubricación. Entonces, ha habido mala lubricación y se han producido mayores tensiones en la superficie y por tanto llegó con menor tiempo previsto a su término de vida, ¿no? Ahora, la solución. Una solución, si uno quisiese que durase más, o, o reduces la carga, ¿no? Para que él tenga un mayor tiempo de vida, o sustituyes el rodamiento por uno de mayor capacidad, o sea, de un espesor mayor, ¿no? Que consiga soportar más tiempo de vida, ¿no? Y lo otro, pues, si fuera el caso de mala lubricación, tendríamos que mejorar la lubricación, ¿no? En el rodamiento. Entonces, las marcas son muy importantes analizarlo. Entonces, tenemos causa, efecto, causa y solución. Aquí estamos viendo unas marcas de un rodamiento. Vamos a explicar un poco sobre el rodamiento, ¿no? Cuando un rodamiento es instalado, entonces va a haber y está en movimiento, va a haber una carga que va a alinearse para la parte de abajo, y este rodamiento que está en la parte inferior va a soportar la mayor carga. Estos dos rodamientos laterales, si es que tienen contacto, van a soportar una parte de la carga. Y los que están encima, ellos van a estar simplemente colgados sin ningún contacto con ninguna parte de la superficie, y ellos no van a estar ejerciendo ninguna actividad. Y como esto está girando, ¿no? Entonces, aquello que está arriba en un determinado momento va a ir abajo, ¿no? Y solamente como esta, este anillo externo, él está fijo, él no gira, y este anillo interno, él sí gira, entonces se va a producir apenas desgaste en el anillo externo en la parte de abajo. En la parte de arriba no va a se producir ese desgaste. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no tengo una carga suficiente para asentar el eje que estaría soportando el rodamiento en el rodillo de abajo? Vas a producir estos puntos. Entonces, cuando él no se soporta, él va a tener un juego que en un determinado momento va a hacer contacto y va a golpear aquí, luego en otro momento va a golpear encima, en otro momento va a golpear en cualquier lugar. Entonces, esto es producto de pequeños impactos, ¿no? Que a los pocos van a ir agrediendo el material y van a aparecer esas manchas. Entonces, esta es una característica, esas manchas es una característica por desgaste por fricción y por microimpactos. Entonces, él va a aumentar la rugosidad de los cuerpos rodantes, también por los cambios bruscos de velocidades, ¿no? Es otra de las causas, de los efectos que va a ver. Entonces, las causas es los cuerpos están patinando en la pista, ellos no, la carga no está bien asentada, hay una baja lubricación o insuficiente, ¿no?
Las zonas de contactos están reducidas o la pequeña carga solamente va a tener contacto con uno o dos rodamientos. Eso iría a perjudicar. ¿Cuál sería la solución? Seleccionar rodamientos que soporten menores cargas de manera que la carga inicial me garantice que esté en contacto permanente y esto esté estable y no se esté golpeando. Ese es el problema, ¿no? Aplicar precargas a los rodamientos, reducir el juego del rodamiento, mejorar la ubicación. Y por último, no trabajar el rodamiento sin carga. Eso es lo que pasa. Bien, ahora hemos visto dos casos en la cual estamos estudiando el efecto y tratamos de relacionar con el mecanismo de desgaste. Entonces, dentro del grupo de descripción de desgaste hemos descrito el desgaste por impacto, ¿no? Que fue un caso del rodamiento anterior. Y también hemos descrito el rodamiento por fatiga, que fue uno de los cuatro principales mecanismos de desgaste: adhesión, abrasión, fatiga y desgaste por triboxidación. Ahora, hay un tema que fue tratado aquí, que fue el coeficiente de desgaste, ¿no? Y prácticamente, si la dureza del material es alta, este valor va a ser cuanto más grande sea el denominador, menor va a ser la pérdida de desgaste. Entonces, nos llevamos la idea que con cuanto mayor sea la dureza del material, menor desgaste voy a tener, ¿no? Entonces, ¿será que es una relación matemática que siempre se cumple? Esta es una cuestión que vamos a ver ahora, ¿no? Después de haber visto esto de las características. Entonces, yo tengo que entender que dentro de mi formación yo tengo que tener un entendimiento de cómo se comportan los materiales, ¿no? Las propiedades. Entonces, aquí yo tengo una resistencia al desgaste, significa que cuanto más alto es más resistente al desgaste, se desgasta menos, y cuanto más bajo es más vulnerable al desgaste. Entonces, cuando hay aleaciones, dependiendo cuál sea la aleación, ¿no? Yo tengo algunos productos que me mejoran la resistencia al desgaste. ¿Cuáles son? El cromo, el titanio y el molibdeno. Entonces, cualquier material que tenga dentro de su aleación estos tres elementos, yo voy a tener un material más resistente al desgaste, ¿no? Con una resistencia media está el fierro, el cobalto, el níquel, ¿no? Bien, y más abajo está el cobre, ¿no? El zinc y el estaño. El estaño tiene poca resistencia al desgaste, ¿no? Pero más al frente vamos a ver un caso del que el estaño, esas capacidades de deformación pueden ayudar a tener un material que en algunos casos se comporta mejor al desgaste, dependiendo cómo está siendo usado. Bien, aquí nuevamente tengo materiales resistentes del desgaste. En esta vez es una comparación con respecto al fierro. Con una aleación con el molibdeno y mayor porcentaje de carbón, yo consigo un producto más resistente al desgaste, el doble de un fierro de 0,4, que este es un fierro común, ¿no? Y el tustenio. El tustenio no es un metal, es un cerámico, ¿tá? Él es mucho más resistente que todos ellos, que todos ellos. Ahora, viene el mito de encuramiento, temperaje y aleación. Cuando usted está forjando un material, ¿no? En el forjamiento se produce el encruamiento. Y cuando usted encrúa, usted va a aumentar la dureza superficial. Solamente que él va a ser resistente al desgaste hasta cierto punto y después de un determinado valor de dureza puede aumentar la dureza, pero no va a incrementar la resistencia al desgaste. Entonces, aquella idea de que va a ser más resistente al desgaste apenas encruando no es tan cierto. Ya. Entonces, dependiendo del proceso de temperado, ¿no? Yo sí puedo aumentar la resistencia al desgaste, pero no tan fuerte como
mejores aleaciones, ¿no? Adicionar estos materiales y yo consigo materiales mucho más resistentes al desgaste. Entonces, a pesar que la dureza no se incrementó tanto, este material de aquí va a ser mucho más resistente que un material con altísima dureza, ¿no? Por tanto, yo tengo que ver qué es mi costo-beneficio, qué es lo que me conviene. Y ahora, para retirar el mito de la dureza, vamos a colocar un coeficiente de desgaste dimensional. Entonces, de manera que no vamos a colocar que la dureza para todos los casos influencia de manera positiva, no siempre, no siempre. Entonces, voy a dar un K minúscula, de manera que yo tengo un modelo matemático que me ayude a entender. Entonces, cuanto menor fuera este valor, es más resistente al desgaste y cuanto mayor fuera ese mayor, es menos resistente al desgaste. Entonces, yo comienzo a cuantificar. Entonces, llegamos a un punto en que es necesario tener un entendimiento que es un material ferroso, que es un material no ferroso, ¿no? Entonces, el magnesio, el titanio, el molibdenio incrementaban y mejoraban las propiedades, ¿no? Entonces, ahí se producen lo que decimos las aleaciones. Bien, pero también tenemos otros productos no metálicos, existen cerámicos, ¿no? Con tungstenio, berilio, magnesio, la alumina, por ejemplo, que es altamente resistente al desgaste. Entonces, estos son cerámicos, estos no son metales. Y existen algunos polímeros, yo conozco uno UHMW, que es altamente resistente al desgaste e incluso supera a la- los aceros de alta aleación, ¿no? Es muy superior y la dureza es pequeña. Entonces hay un mito que la dureza, cuanto mayor dureza, más resistente al desgaste. Eso se lo he escuchado incluso a profesores de ciencias de materiales, ¿no? Pero en los laboratorios se prueba que es apenas un mito. No, no siempre, no funciona siempre. Entonces, toda vez que voy a relacionar un proceso de deslizamiento, yo tengo que considerar la dureza de todas maneras, tengo que considerar la composición química como fue visto en aquel gráfico, molibdenio y cromo. Entonces, este material tiene molibdenio y tiene cromo, ¿no? Y no incrementó mucho su dureza, ¿no? No incrementó mucho su dureza. Pero eso le va a dar una mayor capacidad de resistencia al desgaste, ¿no? Este también, molibdenio, cromo y manganeso. Manganeso también es un elemento que ayuda a incrementar la resistencia al desgaste, ¿no? Entonces, ni siempre la solución está con mayor dureza, sino también los elementos de la aleación que lo componen el material. Vamos a ver ahora un material que es muy superior a los aceros, muy superior, ¿no? Que son los fierros fundidos, principalmente el fierro fundido blanco, ¿no? Estos del tipo ABCD, ¿no? Entonces, esos fierros tienen una característica, estos de aquí, que ligas de alta manganés, ellos son más resistentes al desgaste, a pesar que ni todos tienen una alta dureza. Estos con alto cromo y molibdenio también son altamente resistentes al desgaste. Esto sí funciona un poco así, de que cuanto mayor dureza, en el caso de los fierros fundidos, mayor resistencia al desgaste. Ellos son usados bastante en las minas y en las empresas de cemento, bastante usados. Las chaquetas, ¿no? Las protecciones, tanto el blindaje a las chancadoras, el blindaje a a los molinos de bolas, ¿no? Y tenemos un acero altamente conceptuado, que es el acero Cardox. El 400, que significa 400,
AGB, o sea, dureza Brenner, y hay otros tipos de acero como AR400, apenas una dureza superficial, o sea, solamente en la superficie. ¿Cuál es la diferencia y la ventaja? En cuanto que este acero, Cardox, tiene una capacidad de 400 Wiener, ¿no? Que son bastante usados en equipamientos, hay una dificultad para las deformaciones, en cuanto que este de aquí tiene una facilidad para las deformaciones, ¿no? Ya que apenas en la superficie tiene la dureza y en el interior no tiene esa dureza. Cuanto más duro, tornase más fácil de agrietarse con las doblas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una combinación de dureza superficial, apenas y en la parte interior que no existe esa dureza, yo tengo una capacidad de deformación altísima. Ahora viene la- el consejo. ¿Cuál es la diferencia entre un rodamiento SKF y un rodamiento FAG? ¿No? Las diferencias son pocas. Las durezas están próximas. La FAG tiene más una esfera que la SKF y ambos son temperados completamente su cuerpo. ¿Y qué es lo que hace de diferente un rodamiento Tinken, por ejemplo? El rodamiento Tinken tiene lo mismo que esto de aquí, AR400. La dureza es apenas en la superficie. Entonces, si yo estoy en un medio de calor, ese medio de calor va a tender a deformar los equipamientos. En otras palabras, los rodamientos, cuando son sometidos a calor, si fuera un rodamiento tipo FAC o SKF, él no soporta deformación. Cualquier equipamiento que está próximo a sufrir un proceso de deformación, sea por calor o sea por golpe, ¿no? Entonces va a ser corto su tiempo de vida, porque ese hecho de temperar lo fragiliza, ¿no? Y eso, bueno, voy a explicar eso con un cuadro de tensión de deformación más al frente. En cuanto que esa capacidad de tener apenas la superficie endurecida y las demás partes no, eso me da una capacidad a poderse deformar y volver a su posición original, a veces con facilidad y a veces puede soportar la deformación plástica sin quiebra, ¿no? Por tanto, los rodamientos Tinker tienen esta característica y son más apropiados en ambientes donde se producen altas deformaciones. Hardose 400 tiene una dureza de Vickers 400, él es soldable, consíguese soldar. Si fuera 500 ya es difícil de soldar y si fuera 600, eh, además de soldar, pues, también mecanizar se convierte en difícil, pero iría a ser más resistente al desgaste. Entonces tiene ventajas y desventajas algunos tipos de materiales. Aquí vamos a hacer una comparación de dureza Vickers, ¿no? En este caso aquí, un herramienta endurecido, 800 que está superando el 400, el 500 y el 600 del Hard Off. El 800 es un poco superior al 600 a Wiener, ¿no? Bien, los metales duros como este W es tustenio, C es carbón y cuando están juntos llamamos de carboneto de tustenio con cobalto. Cobalto es un metal, el elemento ligante. A esto llamamos alumina. O es un óxido, L es aluminio, un óxido de aluminio, alumina se llama este, es un material cerámico que es muy superior al carboneto de tustenio. El metal duro que muchas veces están en las pastillas de las herramientas de corte tienen una dureza de 2000, pero la alumina es superior, de 2200. Y el carboneto de tustenio, ¿no? Como una liga ya mucho más homogénea, tiene 2600. El carbeto de silicio 2600. Estos son los elementos, generalmente son los que en las minas están como elemento agresivo, o sea, como material de la mina.
Tenemos el nitrato de titanio que tiene 3000. El titanio es carísimo, ¿no? Solamente se utiliza cuando sea necesario. Aquí tenemos el carbeto de titanio, C, carbeto de titanio, ¿no? 3200. Tenemos el nitrato cúbico de boro y tenemos otros elementos, ¿no? De mayores dureza. El diamante es el que tiene la mayor dureza, en este caso de 10.000. Bien. Entonces, ¿cómo se evalúa el desgaste? Entonces, los mecanismos de desgaste son evaluados en equipamientos llamados tribómetros. Esos tribómetros tienen que ser construidos siguiendo algunas normas internacionales, en este caso ASTM. El G99 es un pino sobre disco, el ASTM G77 un bloco sobre disco, el bloco sobre disco ACTM 217 sirve para otro tipo, en este caso para lubricado, el anterior para seco, ¿no? El ACTM G99 es seco lubricado, ¿no? También hay otros tipos de discos sobre disco, dependiendo. Este es apropiado para hacer ensayos de materiales de engranajes, ¿no? Hay de 4 esferas, es bastante usado para medir el coeficiente de fricción del lubricante, desgaste por rodamiento, para evaluar fatiga por contacto, ¿no? Entonces, estas son máquinas de ensayo. El ASTM G65 es bastante usado en la rueda de borracha, la rueda de caucho y arena seca. Este es de baja intensidad y hay otros de alta intensidad. Hay el lineal reciprocante que es para analizar el funcionamiento de una guía, desgaste por deslizamiento, y se puede evaluar seco y lubricado. Entonces, como pueden ver, hay normas, hay equipamientos que tienen que ser realizados conforme las normas lo sugieren, con las dimensiones, geometrías, velocidades. Bien, un poco voy a presentar, no sé hasta qué hora tengo, Jesús, el tiempo. No sé si ya me pasé o tengo más tiempo, Vamos a por darle favor. 10 minutos más. Ya. Bien, voy a presentar entonces un caso. Aquí está la máquina Pino sobre disco. Esta es otra máquina para evaluar las bolas de esferas. Esta es la rueda sobre caucho, es esta máquina de aquí. Aquí se pone la arena, esto rueda. Este es un tribómetro, un perfilómetro, ¿no? Y aquí tenemos una máquina para erosión. Entonces no es más que un taladro que iría a tener las aletas y poner el elemento de erosión dentro de ahí, ¿no? Y otras máquinas que está haciendo ese desenvolvido para engranajes. Este es el laboratorio donde realizamos la pesquisa, es altamente equipado, tiene eh, instrumentos altamente calificados. Y voy a terminar solamente mostrando un caso, un estudio de caso de una mina, ¿no? Donde hemos analizado cuáles serían los elementos que se extraen en la mina: 38% carbón, un poco más de 39 de carbonato de silicio, que sería el equivalente a la piedra, la alumina, que es un elemento que podría ser protector, en este caso está como agresor, y otros elementos, un poco menos del 9%. Esta es la máquina que fue analizado y aquí en este plato fue colocado nuestros cuerpos de prueba, ¿no? Ahí caían. Entonces, nosotros queremos mejorar el tiempo de vida de este de aquí. Él no dura más de 3 meses y es Hardox donde está haciendo. Entonces, en un análisis, una parte se hace experimentos de laboratorio y experimentos de campo, y después se analizan los dos resultados para tener unas conclusiones. Sorprendentemente, en los análisis de laboratorio, en vez de perder masa, ganó masa. Entonces, dos revestimientos: carbeto de tustenio de cobalto y cromo, y el carbeto de silicio ganó masa. Y solamente el recubrimiento de carbonato de silicio perdió masa. Lo que significa que podría ocurrir una condición favorable. En vez de perder masa, pueda ganar masa. O sea, de la misma mina salga un material que en vez de atacarlo acabe protegiendo. Esa fue la suposición. Entonces colocamos en aquel minerador continuo 4 chapas: uno de Hardox, uno de carbonato de tustenio y
cromo cobalto, otro de carbonato de tuxteno, cromo níquel y uno de estelita. Como pueden ver, las durezas son diferentes, 500 Vickers aproximadamente, ¿no? El material, este debería ser Hardox. Y estelita entre 450 y 600 es una liga y colocamos los dos revestimientos cerámicos, ¿no? La manera como se desplazó. El resultado, sorprendente, 3,79 fue la pérdida después de 100 horas de trabajo. Y este es el Estelite, que es una liga que no funcionó. Y este es el Hardox, el actual material que es usado. Llegamos a una conclusión de que en un año, con aquella protección, gastaría 7% del material a superficie con la chapa de Hardox 55,4 y si colocáramos esta liga de níquel sería un poco menos de 27%, ¿no? Con esas cuentas conseguimos indicar que va a haber un ahorro significativo, pero este material, para colocar este material, me vale 3 veces lo que me vale una chapa de Hardox. Justifica 7 por 3, 21, justifica. Este sería un estudio de caso bien sucedido, bien hecho, ¿no? Y que fue interesante poder establecer. Ahora, el tipo de desgaste ahí era abrasivo, porque el material de la mina es abrasivo, ¿no? El material cerámico encima del metal. Bien, y lo único que hemos hecho es que ver que en el laboratorio, en vez de perder masa, se ganaba masa, entonces acabamos aprovechando la fuerza del enemigo para proteger la superficie. Fue un trabajo muy interesante y así como eso, tengo mucho más trabajo para presentarles a quien esté interesado en este curso de estudio del desgaste. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien, Vamos con el rol de preguntas, si hubiese, del público. sí, por favor. Bien, bien. Parece que no hay preguntas. Sí, no hay preguntas, estimado Elvis. Sí, Bueno, como comentaste hace un momento, la Asociación de Técnicos Ingenieros en Mantenimiento está viendo la posibilidad de programar un curso sobre desgaste de componentes industriales, mecánico. ¿no? Con tu participación, Elvis. Eh, Sí, Fijaríamos las fechas de acuerdo a tu disponibilidad, el horario, y sí. al público que está presente les estaríamos comunicando sobre este curso que es mucho más completo de lo que hemos visto en este webinar, ¿no? Bien, Elvis, tus palabras finales, por favor. sí, a disposición. Bueno, yo estoy holgado, estoy de vacaciones y voy a estar de vacaciones hasta la tercera semana de febrero. Ok. Entonces, a disposición cualquier día, cualquier horario. Online facilita eso. Ujú. ¿No? En cualquier lugar que esté, lo podría dictar las clases, mis clases. Yo ya soy profesor de tribología y mis clases están preparadas. Solamente lo tengo que traducir del portugués al español. Muy ¿No? bien. Muy bien, Elvis. Muchas gracias. A nombre de la comunidad de ATEIM, excelente tu participación, eh, que nos indica que eres un gran profesional y un gran ejemplo de nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Callao. Muchas gracias, Gracias por tus Elvis, palabras, José. y muchas gracias al público participante. Ya.
Gracias a todos por la atención prestada.